¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy lo que vamos a estar visualizando ya la parte de circuitos eléctricos, donde vamos a conjuntar ambos temas, los anteriores que estuvimos revisando, tanto la ley de Ohm como la parte de circuitos equivalentes, circuitos con resistencias. Aquí inicialmente pues tenemos un resumen de lo que es la parte de ley de Ohm, donde en la parte derecha pueden ver el triángulo que ya ustedes conocen, simplemente es uno, donde se va mostrando cómo van las fórmulas. Si ustedes taparan con el dedo, pulgar, cualquiera de ellos, se van a dar cuenta que es la fórmula que está escrita en la parte de abajo. Por ejemplo, si yo tapo con mi dedo pulgar la I, que es corriente, me estaría dando voltaje entre resistencia y así sucesivamente. La figura que tenemos en la parte izquierda me ejemplifica de manera pues agradable, de manera animada, cómo está funcionando esta ley, cómo funciona la corriente eléctrica. En términos globales, la resistencia me va a limitar el flujo de corriente que puede pasar por ese conductor. El voltaje lo va a intentar empujar y pues la corriente no le queda más que circular por esta. ¿Cómo lo podríamos ejemplificar o cuál sería su analogía? Si nosotros tenemos la idea de dos mangueras de diferentes dimensiones, una pequeña y una grande, vamos a notar que por la grande es más fácil que pase el flujo del agua. En cambio, si la manguera es pequeña, el flujo del agua va a disminuir o, en caso contrario, si no tiene la fuerza suficiente, pues no va a pasar el agua por esta pequeña manguera. Es algo similar con la corriente. Entonces, cuando a ustedes se les dificulte saber a qué se refiere el voltaje, la corriente y la resistencia, simplemente hagan la analogía con mangueras y con el flujo del agua. Ahora bien, antes de empezar a ver ya cómo se aplica la ley de Ohm en circuitos eléctricos, vamos a ver algunos casos que vimos en sus actividades y que debemos de tener cuidado. Al nosotros estar trabajando con circuitos resistivos, es común que al empezar y estar dibujando nuestros circuitos equivalentes, podamos cometer alguno de los siguientes errores. Vamos a detallar cada uno de ellos para que vean qué está sucediendo en cada uno de los aspectos. Iniciando, aquí tenemos una fuente de voltaje que puede ser una batería y por lo tanto va a tener dos patitas o dos terminales, que sería la positiva y la negativa, como lo pueden ver en cualquier pila de celular o en la pila que usan para sus controles. En ella va a estar que solo pusimos un cable entre las dos terminales. A eso se le llama cortocircuito y lo podemos poner como CC. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, como no tiene ninguna carga que alimentar, el cable simplemente está circulando esa, esa corriente como tal. Está teniendo una diferencia de potencial, pero no de una manera adecuada. Simplemente está generando que, como dice su término, sea un cortocircuito. ¿Qué va a pasar con ello? Dependiendo del tipo de batería, hay de litio y podremos encontrar de otro tipo de elementos químicos o de composiciones y lo que me puede generar es una de dos, simplemente que se caliente la batería y se descargue, que sería el mejor de los casos, o podríamos tener el caso donde la batería explote, que pues podría ser dañino si estamos cerca. Entonces, la fuente de voltaje no puede tener esa configuración porque estaríamos dañando la parte de nuestro circuito. Ahora bien, si lo trasladamos a lo que pasa en nuestra casa, si nosotros hacemos un cortocircuito, una de dos, si es muy pequeño, simplemente vamos a botar las pastillas de nuestra casa o los fusibles de nuestra casa y vamos a perder la luz hasta que nosotros revisemos lo que está pasando y cambiemos nuestras pastillas. Ahora bien, ¿qué pasa si el cortocircuito es muy grande? Si el cortocircuito es muy grande, podemos dañar toda la instalación de nuestra casa, porque esto va a generar que se calienten los cables, que pues los elementos puedan igualmente dañarse y pues dependiendo de lo que estemos o lo que esté conectado, también si es una batería podría explotar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Evidentemente, nuestra casa tiene protecciones, que son algunas veces las pastillas que están en alguna parte de nuestra casa para que podamos levantarlas o bajarlas dependiendo de lo que vayamos a hacer. O también afuera de nuestra casa puede que también tengamos unos fusibles que protejan de este tipo de situaciones, pero a veces sí es muy, muy fuerte el cortocircuito porque pues ya tenemos ciertos años con nuestra instalación, podemos dañar toda esta.
Entonces hay que tener mucho cuidado y siempre que tengan un circuito equivalente con esta configuración, entonces ya tenemos un detalle. Y por lo tanto, no está bien. Hay que revisar con detalle qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa en el segundo caso? Aquí en este, pues simplemente colocamos dos cablecitos en nuestra fuente, pero no llegan a ningún lado. Aquí pues les hace falta algo que alimenten y eso se le va a llamar circuito abierto. En este caso no va a pasar nada porque no hay nada que alimentar. Simplemente es como si nosotros dejáramos una batería sobre la mesa y pues la batería como tal no va a hacer nada. Ahora bien, a esta le colocamos cables y tal vez se nos olvidó conectar la carga como tal. También podría ser que sea un contacto como el que tenemos en nuestra casa porque funciona de manera similar. Tenemos que ese contacto pues está esperando que nosotros le conectemos la carga. Evidentemente, cuando colocamos un contacto, pues ponemos el símbolo de contacto. En este caso, pues el tema de física no tiene nada que ver con ello, por eso no lo hice, pero ahorita solo lo dejamos en circuito abierto. Aquí no va a pasar nada mientras los cables no toquen con algún metal o con algún líquido. ¿Ok? En ese tipo de circuitos, pues simplemente no va a pasar nada. Pero es peligroso. ¿Ok? Si dejamos los cables sueltos, puede ser que por error los juntemos y terminemos en el caso de arriba, ¿ok? Un cortocircuito, o que si los tocamos, pues también sea peligroso porque nos podamos electrocutar. ¿Ok? Yo no sabía que los cables estaban sueltos, los toqué y pues me dio un toque, dependiendo de que esté conectado. Si es una pila de un control remoto, pues no lo vamos a sentir. En sí, muchos de nosotros las hemos agarrado sobre la parte positiva y negativa y no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque como lo vieron en la ley de Ohm, la parte del voltaje no es el suficiente para poder empujar la corriente sobre nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿qué pasa si esos cables están pelados y están conectados a la fuente de nuestra casa, a un contacto? Pues nos vamos a dar un toque. Y si tenemos o estamos en la parte industrial y la conectamos, a veces ahí se manejan corrientes y voltajes más altos. Entonces ahí podríamos hasta morir. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta configuración. De igual manera, si nuestro circuito equivalente tiene esa forma, tenemos algo mal. El tercer caso, aquí sí ya tengo una carga. Podríamos suponer entonces que aquí va una corriente. ¿Qué está pasando ahora? Que de igual manera tengo un cable, pero ese cable me junta las dos terminales de este elemento y pues no hay nada, ¿ok? De este lado simplemente hay cable, del lado que dibujé en verde. Eso de igual manera es un cortocircuito. Entonces, de manera global, un cortocircuito lo que me va a estar mostrando es que si yo uno dos patitas de cualquier elemento o dos terminales, voy a generar un cortocircuito y por lo tanto voy a dañar como tal la composición de estos elementos. Y reiterando, puedo generar dos situaciones, simplemente que se caliente la fuente, que se caliente el elemento que tenga conectado, en este caso una resistencia, o dañarlo. Podría dañar. La resistencia simplemente muestra una carga, pero sabemos que puede ser una televisión, puede ser nuestra consola, puede ser un DVD, entre otras situaciones. Entonces podría dañarlo o puedo dañar la fuente. También, si estamos en nuestra casa, podemos dañar la instalación o también simplemente lo único que va a pasar es que se boten las pastillas y tenga que ir a subirlas. Antes, pues tengo que quitar ese cortocircuito. Voy a eliminar la corriente para que no nos quede duda de que es un cortocircuito y por lo tanto no va a estar funcionando este elemento. Si nuestro circuito equivalente tiene esa composición, está mal. Y el último de los casos, aquí vamos a tener una resistencia de igual manera que va a circular una corriente, pero tengo cables que no están conectados a nada. ¿Ok? Aquí. ¿Qué va a pasar ahí? Pues la mitad del circuito va a funcionar. Esto de aquí que estoy dividiendo de la resistencia va a funcionar de manera adecuada. ¿Ok? No va a pasar nada, va a estar trabajando, pero lo que le siga de los cables que no tiene nada, ¿ok? Ahí no va a funcionar. ¿Por qué? Porque es un circuito abierto y como tal, pues no me va a afectar en nada más que si yo toco esos cables de igual manera. ¿Ok? Puedo electrocutarme o puedo generar un cortocircuito. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿A qué me refiero con que puede generar un cortocircuito? A veces los cables se quedan pelones y los dejamos en el suelo. Imagínense que
Ahora bien, se nos caiga el agua o estén trapeando nuestra casa, pues el agua es conductora y va a generar un circuito como el de arriba. Entonces, nunca hay que dejar cables pelones, como se dice coloquialmente, o simplemente un circuito abierto. Siempre hay que tener mucho cuidado cuando se esté trabajando. Ya los que posteriormente estudien la parte eléctrica de manera muy detallada en alguna carrera específico, verán que cuando están haciendo prácticas es muy común que tengan cables de esta manera, ¿ok? Cables que no estén conectados a nada porque posteriormente harán pruebas y es muy importante o es muy fácil tenerlos en esa composición. Siempre hay que tener mucho cuidado de evitar que no se conecten entre sí y pues también que no vayan a tocar alguna parte metálica o de nuestro cuerpo, porque como les comento, ya cuando ustedes estén trabajando con circuitos de esta índole, pueden estar trabajando con corrientes o voltajes considerables o con equipos muy caros. A veces a este tipo de sistemas se les hacen prueba con equipos de un costo alto. Claro, los circuitos un poco más robustos de los que vamos a estar viendo y podríamos dañar ese elemento y pues repararlo no es tan viable a veces y tendríamos que sustituir ese dispositivo y pues económicamente no es factible. Entonces, cualquiera de este tipo de composiciones que tengamos aquí en la pantalla no es viable cuando dibujemos un circuito equivalente. Si lo tenemos, entonces está mal. Debemos revisar qué hicimos. Tal vez simplemente lo dibujé mal. Entonces, volvemos a repetirlo y continuamos el ejercicio. Ahora bien, tenemos el siguiente ejercicio. En él dice que determinemos la corriente y voltaje total y de cada resistencia. ¿Qué vamos a hacer con este circuito? Inicialmente yo no puedo calcular nada, ¿ok? Porque pues es una composición que no es tan sencilla de estudiar a primera vista. Yo lo que requiero en esto es primero hacer un circuito equivalente en cada una de sus etapas, es decir, calcular la resistencia total. Siempre vamos a estar haciendo eso para poder resolver lo que nos está pidiendo arriba, ¿ok? La corriente y voltaje individual de cada resistencia. Como les comenté, inicialmente nosotros vamos a empezar a estudiar en el lado opuesto del voltaje, que de la fuente de voltaje que nos está alimentando nuestro circuito, y vamos a empezar en pares, ¿ok? En pares de resistencia. Muchos de ustedes quieren hacerlo más rápido, pero hay un detalle. Aquí vamos a ver que en la resistencia 4 y R3 solo se conectan una vez, que significa que está en serie. Si yo quiero analizarlo con la siguiente resistencia, ok, lo puedo hacer aquí y acá. Y ustedes dirán, pues está en serie. No obstante, ustedes no están revisando que esa misma resistencia tiene otra conexión con este tipo de elementos. Por lo tanto, ya no está en serie. Es una composición que yo ya no puedo identificar porque la resistencia 2 tanto está conectada con R4, con R3, como con R1 y el voltaje. ¿Ok? Eso no está en serie. Por consiguiente, vamos a iniciar solo con dos resistencias. Inicialmente, ¿ok? Algunos de ustedes ya vieron bien el análisis, pueden utilizar más elementos, pero si se nos dificulta ver qué está pasando, como en este caso con el R2, vamos a empezar con dos resistencias. Es la manera más sencilla de comprender cómo funciona. Ya quedamos, por lo tanto, que R4 y R3 están en serie. Voy a encerrarlos y aquí ustedes pusieron algunos circuitos en serie. Eso me gustó que lo detallaran para que supieran bien cómo estaba la composición de ese elemento. Y lo vamos a poner como resistencia equivalente 1. Aquí sí es muy importante que hagan estas notaciones porque verán que pues el ejercicio se complica un poquito ya aplicando la ley de Ohm. Vamos a hacer el paso consiguiente. ¿Ok? Vamos a escribir la fórmula de resistencia equivalente 1 y al ser un circuito en serie, solo se van a sumar. Va a ser R4 más R3. Recordando, el orden de los factores no va a afectar el producto porque es una suma. Entonces vamos a poner los valores. R4 va a ser 330 ohms más 220 ohms. ¿Cuánto nos va a dar eso? Nos va a dar 550 ohms. El error que muchos están cometiendo es no dibujar el circuito equivalente porque dicen, está muy sencillo, solo cortar y pegar pedacitos de este. Eso está equivocado, ¿ok? Y van a ver en este caso que es muy importante hacerlos.
ya tengo ahora mi circuito equivalente referente a la parte que hice en la parte superior. Ahora bien, de igual manera voy a analizar dos resistencias, las más alejadas a mi fuente, para ver qué está pasando. Aquí ustedes, pues ya con la práctica que tienen, pueden notar que pues, es un circuito en paralelo, porque tiene dos conexiones. ¿Ok? Seguimos haciendo el mismo procedimiento y voy a encerrarlo. De igual manera voy a escribir que es un circuito en paralelo para tener esa anotación. Ahorita van a ver para qué nos va a servir y eso va a ser la resistencia equivalente 2. Voy a subir el circuito para tener más espacio con que trabajar. Sabemos que la fórmula para cuando tenemos un circuito de esta característica es 1 sobre R, aquí le voy a poner resistencia equivalente 1, más 1 sobre R2. Algunos de ustedes utilizaron otra fórmula, que es adecuada también la fórmula que utilizaron, pero solo sirve para dos resistencias. En este caso sería muy importante tener claro que si vamos a trabajar con más resistencias después, la fórmula que ustedes utilizan no es adecuada. ¿Ok? Esta fórmula general nos va a permitir utilizar el número de resistencias que nosotros queramos. Entonces, ¿cómo me va a quedar esa resolución? Me va a quedar R equivalente 2 es igual a 1 sobre 1. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente 1? Que es esta de aquí, 550 ohms, más 1 sobre 2.2 kilo ohms. ¿Cómo voy a saber que mi resultado es correcto? Aquí hay un tip y que deben de tener siempre muy claro. El resultado debe de ser menor o igual a la menor resistencia con la que ustedes estén trabajando. En este caso, la resistencia con la que yo estoy trabajando, la menor de las dos, es 550. Por lo tanto, el resultado debe de ser igual o menor a esta. ¿Ok? Siempre es la regla que vamos a seguir con esta fórmula. El resultado debe de ser menor o igual a la menor resistencia con la que yo esté trabajando. Por ejemplo, si yo tuviera otra resistencia y esta es de 330, ¿ok? 330 ohms, por lo tanto el resultado debe de ser igual o menor a la resistencia de 330 ohms. En este caso, vamos a comprobarlo. Vamos a meter toda la calculadora o lo pueden hacer de manera parcial, dependiendo del manejo que tengan ustedes en su calculadora. No se preocupen, posteriormente ustedes con la práctica lo podrán hacer de una manera mucho más rápida. Entonces lo pueden hacer paso por paso o directamente. Y la resistencia equivalente va a ser igual a 440 ohms. Con eso pueden comprobarlo, ¿ok? Es menor a la menor de las resistencias que yo estoy manejando, 440 ohms. De igual manera, hacemos su circuito equivalente. Aquí ya solo estoy dejando mi circuito equivalente para que sea más limpia la pantalla y también lo puedan ver con mayor claridad. Como ya solo me quedan dos resistencias, ahora sí, voy al último de mis circuitos, que va a ser la resistencia total. En esta, de igual manera, pueden ver que ya está en serie, entonces va a ser un circuito en serie y pues lo voy a encerrar. Y esa va a ser mi resistencia total. Cuando estamos hablando de circuitos en serie, el cálculo es muy sencillo. Va a ser mi resistencia total es igual a R1 más la resistencia equivalente 2. Como les comento, no importa el orden que la coloquen, si primero aparece la resistencia equivalente y después R1, nos va a dar el mismo resultado. Entonces va a ser la resistencia total es igual a R1. R1 me dice que son 3 kilos. Los kilos son por 10 a la 3. ¿Ok? Entonces tendríamos esto de aquí más mi resistencia que acabo de calcular. Pueden manejar 3 por 10 a la 3 o simplemente ya saben cuánto vale un kilo. Van a ser 3000. Y si yo sumo, ok, aquí cometí un error, son 440, va a ser más 440, voy a tener un valor de 3440 ohms. Algunos de ustedes les gusta manejarlo en kilos, lo pueden hacer 3.44 kilo ohms. Cualquiera de los dos valores es correcto. Y de igual manera, debo de tener mi circuito equivalente de eso, o mi circuito total, en este caso. Con esto ya estaría teniendo toda la parte de circuitos equivalentes y resistencias totales.
Voy a hacer pequeña la pantalla para que vean todo lo que hicimos. Como pueden observar, ustedes ya saben hacer todo esto, ¿ok? Dibujar los circuitos, calcular las resistencias equivalentes y de igual manera seguir dibujando los circuitos hasta llegar a el último de ellos, que siempre van a tener una fuente, una resistencia y pues los cables que lo conectan. Ahora, ¿para qué va a servir todo esto? Ustedes ya tienen este proceso, lo van a mantener porque es un procedimiento, pero a mí ya no me sirve porque ahora les voy a mostrar para qué son esos circuitos equivalentes que muchas veces los ponía en sus ejercicios cuando no aparecían, para que vean que son muy importantes y siempre los deben de colocar. Voy a eliminar los procedimientos. ¿Cómo voy a resolver lo que me está pidiendo el ejercicio? Lo de corriente y voltaje total y parcial. Parcial se refiere a cada una de las resistencias. Pues ahora vamos a empezar de atrás para adelante, es decir, del último circuito al primero de ellos. Iniciaremos, por lo tanto, con mi circuito equivalente total. Como su nombre lo indica, este me va a mostrar los valores totales de todo el circuito. Cuando hablamos de circuitos equivalentes, significa que el primero, el segundo, el tercero y el último van a ser iguales cada uno de ellos. Lo que va a cambiar es que, pues, voy a estar sustituyendo resistencias para hacerlo más pequeño y más manejable. Si yo quisiera cambiar el primer circuito por uno de una sola resistencia que funcione igual, estaríamos hablando de este que tenemos aquí. Entonces, este circuito me muestra todos los valores totales. Entonces, debo de tener una corriente total también sobre él. Como pueden observar, tengo la resistencia total y tengo el voltaje total. Por lo tanto, si me hace falta la corriente, pues aplico la ley de Ohm. Voy a dibujar por única vez el triángulo, que me indica que va a ser voltaje por corriente y resistencia. Entonces, si yo quiero corriente, voy a tapar esta con mi dedo y puedo notar que la corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Voy a sustituir valores, es lo único que voy a hacer. ¿Cuánto es mi voltaje? Aquí voy a poner que es voltaje total, resistencia total y por lo tanto es corriente total. Entonces mi voltaje total es de 9 volts entre 3440 ohms. ¿Cuánto me da ese resultado? Bueno, vamos a estar obteniendo un valor de 9 entre 340 es igual a 2.616. Voy a manejar 3 decimales por 10 a la menos 3. ¿Y cuáles son las unidades? Las unidades son ampere. ¿Cómo puedo simbolizar también ese término de manera más sencilla? Voy a manejar el prefijo mili, que es una M. Van a ser miliampere. Cualquiera de los dos resultados son correctos. Manejen de mejor manera los prefijos porque les va a servir mucho cuando estén haciendo ejercicios. Con esto ya estaría obteniendo corriente, voltaje y resistencia total. Ya estaría contestando uno de los apartados de mi ejercicio. Ahora, ¿qué hago? Pues requiero los de cada resistencia. Entonces voy a subir un peldaño para el siguiente circuito. Este es el circuito que le antecede y hay que recordar este detalle. Esta resistencia de aquí es igual a esta de acá. ¿Ok? Simplemente los circulitos son idénticos. Entonces, por lo tanto, ambos circuitos son iguales. En este caso, la corriente total está circulando también por ese circuito. Simplemente que ahora está pues dibujado de otra manera. ¿Qué va a pasar aquí, jóvenes? Bueno, tengo la corriente total de igual manera, solo que ahora pues va a estar circulando por dos resistencias. Ustedes tal vez no se dieron cuenta que ya habíamos visto las características de ese circuito, porque pues como no lo habíamos utilizado, pues, no nos había interesado como tal. Pero cuando está en serie, significa que la corriente va a circular de la misma manera por ambas resistencias. Es decir, la corriente en R1 va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia equivalente 2. ¿A qué va a valer eso? Bueno, en este momento, como ambos circulitos son iguales, pues va a valer la corriente total. ¿Cuánto vale la corriente total? Pues la tenemos aquí. Vale 2.616 miliamperes. Entonces, ya tengo uno de los valores. Ya sé cuánto valen las corrientes en I en la resistencia 1 y cuánto vale en I en la resistencia equivalente 2. Ya tendría un resultado. Sé cuánto vale las corrientes en cada uno de mis circuitos. Como les comento, por eso es muy importante que dibujen los circuitos equivalentes y pongan notitas, porque el círculo en azul es igual al de naranja. Entonces ya tengo las corrientes.
¿Cómo calculo, por lo tanto, los voltajes? Bueno, los voltajes sí son diferentes, porque cada resistencia pues tiene un valor diferente. De igual manera, me voy a la parte de mi ley de Ohm y me dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Voy a poner 2 porque tengo dos resistencias. ¿Cómo se llama el primero? Bueno, va a ser para mi resistencia 1 y todo va a ser con respecto a la resistencia 1. Y por lo tanto, el siguiente va a ser para mi resistencia equivalente 2. Todos van a ser valores de resistencia equivalente 2. ¿Cuánto vale la corriente para R1? Lo voy a manejar con prefijos para que sea más sencillo su manejo. Vale 2.616 miliamperes, que es lo que tengo aquí arriba. ¿Cuánto vale el valor de R1? R1 vale, lo voy a volver a palomear, 3 kiloohms. De igual manera, lo voy a manejar prefijo para que no se me haga más grande la escritura. La corriente, pues vale lo mismo, 2.616 miliamperes. ¿Y cuánto vale la resistencia equivalente 2? Vale 440 ohms. Voy a hacer los cálculos. Me queda que es 2.616 por 10 a la menos 3. Recuerden, mili significa por 10 a la menos 3, que es lo que tienen aquí abajo, por 3 kilos, que como saben es por 10 a la 3, o lo pueden manejar como 3000 ohms. En este caso voy a tener que es 7.848, voy a manejar 3 decimales. ¿Qué unidades? Estoy trabajando con voltaje, por lo tanto son volts. Y ahora voy a multiplicar 2.616 miliamperes, que es por 10 a la menos 3, por 440. Y eso nos va a dar un valor de 1. Y de igual manera voy a manejar 3 decimales. ¿Cómo puedo comprobar que ese resultado sea correcto? Recuerden, ambos circuitos son idénticos, ¿ok? Tengo lo mismo. Entonces, ¿cómo puedo comprobarlo? Es muy sencillo. Vamos a sumar el voltaje, ¿ok? Los que acabo de obtener. Esto simplemente es para comprobar. No lo deben de hacer si no lo quieren hacer, pero es muy factible que lo hagan siempre para que comprueben si en verdad está funcionando lo que hicimos. 7.848 más 1.151 nos va a dar un valor de 8.999 volts. ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué nos salen decimales? Bueno, por los redondeos. Si yo los redondeo son 9 volts, vamos a compararlo con mi primer circuito que analicé. El voltaje total, que es lo que estoy obteniendo, son 9 volts y observemos, este es el voltaje total. Entonces, mi circuito está correcto, ¿ok? Los cálculos que yo estoy haciendo son los adecuados. ¿Es un poco más extenso? Sí. ¿Es difícil? No. Simplemente hay que hacerlo paso por paso y por eso son importantes los circuitos equivalentes. ¿Qué va a pasar a continuación? Pues debo de irme al circuito que le antecede. Aquí ya es más complicado. Esta resistencia que voy a encerrar, que es la resistencia equivalente 2, es igual al circulito que está aquí. Solo la resistencia equivalente 2. Todo lo que pase en R2 va a ser lo que pase en el círculo. ¿Qué es lo que yo tengo para R2? Pues tengo su voltaje y tengo su corriente. ¿Ok? Solo eso es válido para el circuito en verde. Por eso a ese circulito le pusimos resistencia equivalente 2, porque ese circuito es equivalente a eso. Si se dieron cuenta, en el anterior caso, ese círculo que teníamos era equivalente a la resistencia total. Por eso fue muy fácil su análisis. Pero ahora no. Ese circulito en amarillo, que es la resistencia equivalente 2, es igual al verde. Entonces, solo son válidos los valores de la resistencia equivalente 2. Esto de aquí. Bien, ¿qué puedo hacer con ello? Cuando estamos hablando de circuitos paralelos, significa que sus voltajes van a ser iguales. ¿Por qué? Porque ambos están conectados por el mismo voltaje, como pueden notar aquí, ¿vale? Tenemos dos patitas y por lo tanto al conectarse el voltaje va a ser igual. Entonces, voy a poner el voltaje de R2 es igual al voltaje de la resistencia equivalente 1. Deben de memorizarse eso, ¿ok? En circuitos en paralelo, el voltaje es igual. En circuitos en serie, la corriente es igual. ¿Ok? Como pudieron ver en la fórmula que tenemos. Si entonces el voltaje en R2 es igual al voltaje en R1, la resistencia equivalente 1, y esto estoy analizándolo sobre la resistencia equivalente 2, entonces
Mi voltaje va a ser igual al que tengo en RX2. ¿Cuánto vale el voltaje? Pues es el que está encerrado en amarillo, 1.151 volts. ¿Cómo puedo revisar eso con el anterior? ¿Ok? De igual manera, la corriente que yo estaba revisando era igual al que tengo aquí. Por lo tanto, pues, será el total. Ahora solo estoy revisando qué pasa en R2, ¿ok? Que es el de amarillo. Por eso lo dejo muy, muy en claro. Si ya tengo los voltajes de cada una de mis resistencias, que es R2 y R1, ¿qué es lo que me hace falta? Pues lo que me hace falta es la corriente, porque ya sé cuánto vale la resistencia, sé cuánto vale el voltaje. Entonces voy a aplicar otra vez la fórmula de la ley de Ohm. La corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Y lo vuelvo a escribir. La corriente es igual al voltaje entre la resistencia. ¿Qué corriente? Pues va a ser la de R2, que es la de aquí. Y por lo tanto va a ser R2 y va a ser sobre R2. Y el voltaje va a ser, en la siguiente va a ser R equivalente 1, R equivalente 1, y por lo tanto va a ser la corriente de la resistencia equivalente 1. ¿Ok? Hay que sustituir nada más los valores. ¿Cuánto vale el voltaje en R2? Pues los voltajes son iguales, va a valer 1.151 volts y de igual manera en la parte de abajo unos 151 volts. Lo que va a cambiar son las resistencias. R2, ¿cuánto vale? Vale, aquí lo tenemos, 2.2 kilo ohm. Recuerden, yo escribo los prefijos, pero en la calculadora pongo por 10 a la 3. Y la resistencia equivalente, que está aquí, vale 550 ohms. Hay que hacer los cálculos. Vamos a manejar 1.151 entre 2.2 a la 3 y nos va a dar un valor de 5.23. Voy a manejar 3 decimales por 10 a la menos 4 amperes. ¿Okay? Por 10 a la menos 4 no tiene prefijo, lo podremos pasar a mili, pero es un poquito más complicado, así que lo vamos a dejar así. Y el otro es 1.151 entre 550. Y ese sí, nos da un valor de 2.09, de igual manera, 3 decimales por 10 a la menos 3 amperes. Este sí lo puedo manejar en miliamperes. Lo pueden manejar como ustedes gusten. Lo voy a dejar así para que vean que no hay ningún inconveniente. ¿Cómo puedo comprobar que esté bien mi resultado? De igual manera, voy a sumarlo. Voy a sumar eso que acabo de obtener, 5.232, y a la menos 4 más 2.093 a la menos 3. Y eso nos va a dar un resultado de 2.616 amperes. Y sí, acaban de ver que están obteniendo la corriente de la resistencia equivalente 2, de lo que acaban de exponer. En sí está aquí abajo. Y con eso están comprobando que está bien su ejercicio. ¿Ok? Siempre los resultados se suman y lo comparan ya sea con la corriente o con el voltaje del anterior circuito. Y con eso estarían comprobando que su resultado sea correcto. No es complicado, pero como pueden ver es un poquito laborioso. Vamos a subir al siguiente circuito. Es el último de ellos. Y tenemos que ahora lo que estamos observando es que estamos analizando el circuito equivalente 1. Circuito equivalente 1 es este de aquí. Por lo tanto, solo me va a interesar lo que pase en mi resistencia equivalente 1. Voy a ver cuál es el que se hace referencia. ¿Okay? Lo voy a encerrar. Solo estos valores del circuito equivalente 1 son los que me van a funcionar. ¿Okay? Todo lo demás lo descarto. Solo lo de la resistencia equivalente 1. Como está en serie, ya les dije que alguna de las variables debe de ser igual. ¿Okay? Aquí me gustaría que ustedes primero piensen qué va a ser igual en este circuito, ¿okay? En este pequeño pedazo. Sabemos que está en serie porque ya lo escribimos. Entonces, ¿qué va a ser igual? ¿El voltaje o la corriente? Espero que lo hayan intentado y bueno, sabemos que para este pues va a ser la corriente, ¿ok? La resistencia 4, su corriente va a ser igual a la corriente de la resistencia 3. Se los vuelvo a repetir. Las corrientes en serie son iguales. Los voltajes en paralelo son iguales. Por lo tanto, va a ser igual a la corriente. ¿Qué corriente? Pues la que estoy analizando. ¿Qué pedacito estoy analizando? El de la resistencia equivalente 1. ¿Cuánto vale la corriente en la resistencia 1? Es la que tengo aquí, ¿ok? Que es 2.093 miliamperes. ¿Ok? Recuerden, por 10 a la menos 3 es mili.
Entonces, 2.03 miliamperes. ¿Qué es lo que me hace falta? Tengo corrientes, tengo resistencias. Pues me hace falta el voltaje. Y vamos a tener entonces que el voltaje es la corriente por la resistencia. Voy a escribirlo dos veces porque tengo dos resistencias. Y ahora bien, ¿qué resultado estaría obteniendo? Primero debo de ver qué fórmula estoy utilizando con respecto a cada una de ellas. Aquí 4, R4, R4 y R3. ¿Ok? En cada uno de ellos, R3. Hay que sustituir valores. ¿Cuánto vale la corriente? Las corrientes valen lo mismo. 2.093 miliamperes. 2.093 miliamperes. Lo voy a multiplicar por R4, que vale 330 ohms. Y el otro, ¿cuánto vale? Pues vale 220 ohms. ¿Okay? Son los valores que tengo escritos en mi circuito. Hay que hacer las operaciones. Voy a hacer un poquito de costado mi ejercicio para poder escribirlo bien. Va a ser igual y va a ser igual. Voy a multiplicarlo. 2.093, recuerden quitar el prefijo en su calculadora, será la menos 3 por 330. Y eso me va a dar un resultado de 0.69 y voy a redondear a 1. ¿Cuánto me queda? Volts. Y de igual manera, 2.093 miliamperes, que es por 10 a la menos 3, por 220. Y eso nos queda un valor de 0.46 y redondeo. Aquí me va a quedar 0. ¿Cómo compruebo o qué voy a comprobar? Pues voy a sumar. Primero sumo para ver qué me da. Son 0.691 más 460 y eso me da un valor de 1.151 volts. ¿Qué estoy analizando? La resistencia equivalente 1. Entonces me fijo en el voltaje de la resistencia equivalente 1 y como pueden observar, son iguales. Entonces es correcto nuestro análisis. Entonces ya estaríamos obteniendo los resultados. Los resultados que me interesan los voy a poner en amarillo, que son con respecto a las resistencias de mi circuito. Aquí puedo ver que tengo R1, R2, R4, R3. Entonces voy a revisar. R4, aquí está. Entonces este es el circuito o este es el resultado que me interesa. R3 está aquí. Entonces voy a señalar, ya tengo estos dos. Voy para abajo. Este de aquí es el que me interesa porque es R2. Entonces ya tengo este de aquí. Y por último, el de R1 está aquí. Entonces, ya tendría todos los resultados. Como pueden notar, pues es extenso el ejercicio, pero no es difícil. Simplemente deben de aplicar, pues, la ley de Ohm muchas veces y ver qué es lo que tiene. Les voy a dejar aquí un pequeño tip para que lo recuerden. Circuitos en serie, la corriente, aquí puede ser cualquier tipo de corriente, va a ser igual a la corriente en R1, va a ser igual a la corriente en R2, que va a ser igual a la corriente en R3, que va a ser igual a la corriente en N. ¿Ok? Siempre en serie las corrientes son iguales y lo pueden ver en el ejercicio. ¿Ok? Aquí en serie, pues la corriente es igual. Aquí en serie, la corriente es igual. Ahora bien, ¿qué pasa si el circuito es paralelo? Pues lo que se vuelve igual es el voltaje. Voltaje en R1 es igual al voltaje en R2, que es igual al voltaje en R3, que es igual al voltaje N. Y aquí lo pueden observar. ¿Ok? Entonces, en serie, las corrientes son iguales. Por eso escribí en cada uno de mis circuitos si estaba en serie o en paralelo para hacerlo de manera sencilla. ¿Y qué pasa ahora? Si yo quiero comprobar que mi circuito sea correcto, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo quiero comprobar, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sumar los voltajes en R1, que va a ser más, perdón, aquí va a ser más, R2 más voltaje en R3 más el voltaje en la resistencia N. Esto es como voy a comprobar qué es lo que hicimos aquí y qué es lo que hicimos aquí. Y si está en paralelo, ¿cómo compruebo? Pues sumo las corrientes. Va a ser igual a la corriente en R1 más la corriente en R2 más la corriente en R3 más la corriente en la resistencia que yo tenga. Y con eso voy a comprobar que mi circuito o mi cálculo esté bien. Aquí lo hicimos, ¿vale? No es nada difícil, simplemente hay que tener en cuenta eso que acabo de escribir. Circuito en serie,
Las corrientes son iguales. ¿Cómo compruebo que esté bien mi cálculo? Sumo los voltajes. El circuito paralelo, los voltajes son iguales. ¿Cómo compruebo que esté bien? Sumo las corrientes. Y con eso estaríamos obteniendo todos los valores que nos están pidiendo. Vieron que de un enunciado pequeñito de un ejercicio hicimos uno bastante extenso. Entonces, hay que estudiar circuitos mixtos y la ley de Ohm, que es muy, muy sencilla de aplicar. ¿Ok? Como pueden ver, si el circuito en serie ya tenemos todas las corrientes, simplemente debo de aplicar la fórmula de ley de Ohm para voltajes. Y si en paralelo ya conozco el voltaje, porque todos son iguales, entonces solo aplico la ley de Ohm en corrientes. Es lo único que tenemos que hacer. Si hay dudas o preguntas, con mucho gusto lo revisamos. Y si no hay, pues espero que tengan un grato encuentro con los circuitos eléctricos. Nos estaremos viendo en el siguiente video.